Ok, vamos a la clase número 12 de lo que es esta guía de adoración. Seguimos avanzando. Vamos a intentar culminar hoy, que yo creo que sí. Vamos a ver, Dios es digno de ser adorado. Muy importante esta expresión. Dios no está buscando adoración, ni se enoja, ni se pone molesto porque tú no adores. No, no tiene nada que ver. Dios sin ti sigue siendo Dios y sin mí también. Pero nosotros sin Dios sí no somos gran cosa, ¿yo? Ahí es donde está el detalle. Entonces, el término es, Dios es digno de ser adorado. En 2 de Samuel 22:4 y el Salmo 18:3 se nos revela la dignidad que Dios tiene de la adoración. El término que utilizó en el griego equivalente al del hebreo para digno es asio, que traducido se refiere el ser merecedor de algo, alguien que tiene peso. La dignidad de Dios es inherente y absoluta. Él no tiene que ganar la dignidad ni el favor de nadie. Él es digno por, oiga, excelencia. Esto indica que lo siguiente, esto indica lo siguiente, aun cuando Dios no tuviera nada que ofrecernos, aunque no hubiésemos recibido nada de Él, aunque nada tuviésemos que agradecerle, Él es digno de ser adorado, la adoración es absoluta para Dios, solo a Él le pertenece. Primera de Crónicas 16:7 y 36, Salmo 48:1, 96:4 y 145:3. Ahora, oiga, Dios es digno de ser adorado. Cuando hablamos de Dios es digno de ser adorado, ¿a quién nos referimos? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hablando ahorita del Nuevo Testamento. Hablando del Antiguo Testamento, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres. Por esa razón, cuando un personaje en el Antiguo Testamento, alguien le adoró y aceptó la adoración, es porque era Dios. En el Nuevo Testamento, cuando un personaje aceptó ser adorado, es porque era Dios. Pedro va llegando a la casa de Cornelio, si mal no recuerdo. Cornelio se tira de rodillas, capítulo 10 de Hechos, y Pedro, ¿qué le dice? Levántese, compañero, yo soy consiervo suyo, no acepto esa posición. Juan, cuando el ángel le va a entregar Apocalipsis, ¿qué hizo Juan? También, ¿qué hizo el ángel? Yo soy consiervo tuyo, levántese, compañero, no le acepto la adoración. Pero ¿qué hizo Jesús cuando los discípulos estaban en la barca, luego que él caminó y entró a la barca? Lo adoraron. ¿Qué hizo Jesús? ¿Le dijo que no? Okay. ¿Por qué lo aceptó? Porque es Dios. Dios es digno de ser adorado. Entonces, el término Dios encierra a los tres. Ese es el detalle que debemos estar claros. Hay tres causas por las cuales debemos adorar a Dios. Oiga, por lo que Él es, tiene que ver con su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Eterno, infinito, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Parte de su naturaleza y otros más. Por lo que Él ha dicho, tiene que ver con su palabra. Por lo que Él ha hecho, tiene que ver con su obra. Y parte de su obra, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Ahora, pero debemos estar claros, aunque Dios no haya dicho ni haya hecho nada, Él es digno de ser adorado por lo que Él es en su naturaleza. La adoración debe ser, oiga, espontánea, que nazca y salga del corazón y la voluntad del adorador. En ninguna parte de la Biblia aparece como mandamiento en una forma imperativa ni impositiva directamente de Dios exigiendo la adoración. La adoración debe salir en una forma espontánea del espíritu del adorador. Esta es la
única área donde el Espíritu Santo no te presenta su auxilio. Él puede darte el conocimiento de los principios que componen el sistema de la adoración. Puede inspirarte o motivarte, pero nunca adorará por ti, ni te impondrá a hacerlo. De ti tiene que salir el deseo. La adoración no se debe dar por reprensión, ni por ni por recompensa, sino por reconocimiento. Si lo hacemos por reprensión, sería impulsada nuestra adoración por intimidación. Y si lo hacemos por recompensa, entraríamos en un espíritu de prostitución. Todo sería por interés, todo debería ser por reconocimiento y no por interés. Ahora, Jesús dijo en Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria. En el verso 54 del mismo capítulo dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Estas expresiones dadas por Jesús demarcan un principio, y esto es que nunca esperes que Dios te exija adoración. En ti tiene que nacer y aflorar este deseo. Esta es la razón por la que el Padre, busca adoradores, no adoración. Es decir, a Dios le interesa eres tú, no lo que tú hagas. Pero tú y yo de agradecimiento debemos expresar reconocimiento, que es igual a adoración. Juan 4:23. Por esta causa, Dios no busca nuestra adoración, Dios nos busca es a nosotros. Él no espera que tú cantes otra canción, te espera es a ti. Él no necesita nuestra adoración para satisfacer una especie de codicia o alimentar su ego. Cuando nos ponemos a pensar si habrá algo que en realidad podemos ofrecerle que no le pertenezca, mis canciones, mis adoraciones no van a darle una gloria que ya no haya recibido. Toda la creación es suya, toda la tierra y los cielos le pertenecen. Los honores, el poder, la autoridad, el señorío, la majestad, la excelencia, el dominio, todo es de Él. Por esta causa, a Dios no le mueve la adoración que tú haces, sino la fidelidad y los motivos que te conducen a adorar. Recuerda que Dios fue adorado desde la misma fundación del mundo. Nehemías 9:6. Dios fue adorado aún antes que el hombre entrase en escena. Nuestra adoración no es lo primero para Dios. Él está interesado en ti como adorador. Por eso, cuando la adoración nace de tu propio motivo y de tu propia inspiración, lleva implícita los más grandes valores para Dios. Nunca olvides esta verdad. La dignidad que tiene Dios la dignidad que tiene Dios de la adoración no le permite mendigarle ni pedirle a nadie una adoración. Y aquí es donde yo quiero recordarle una cosita a nuestros hermanos que cantan y que dirigen, que muchos de ellos, cuando están aquí cantando y adorando, se emocionan tanto que comienzan a decir, hermano, el Espíritu Santo me dice que adoren a Dios, el Espíritu Santo me dice que adoren a Cristo, me dice que lo adoren. Hermano, no hable tontería, estupidez. Si Dios nunca lo pidió en los 66 libros que tenemos, nunca lo va a pedir ahora. Esas son tus emociones. Seamos serios. Si Dios nunca lo ha pedido, ¿por qué lo va a hacer ahora?
Dios no está mendigando adoración de nadie. Si tú no quieres hacerlo, no lo hagas, ese es tu problema. Pero ahí, los que dirigimos tenemos que tener cuidado. Dejemos las emociones, dejemos el emocionalismo. He ahí la necesidad de que todos los que dirigen debieran de estar oyendo esto. Por lo mínimo, háganle llegar la grabación, los audios. Ahora, Dios tiene dignidad, sabe que no le pertenece. Lo único que debe buscar, los únicos que piden adoración, óigame, los únicos que piden adoración y buscan adoración es aquel que por dignidad sabe que no le pertenece. Esto fue lo que hizo Satanás por esta causa. No espere que Dios te pida que le adores. De ti debe salir la adoración. Hechos registra que Dios hizo al mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todo y aliento a todas las cosas. Hechos 17, 24 y 25. La humildad debe estar por delante de la adoración. Nehemías registra esta verdad. Esdras y todo el pueblo se humillaron y adoraron a Jehová. Nehemías 8:6. El mantenerse en un estado de humillación es un requisito sine qua non para poder calificar como un adorador y presentar una verdadera adoración de un corazón que haya pasado por el proceso del quebrantamiento y lo haya entendido y asimilado. Nacerán las adoraciones más significativas y de mucho valor para Dios. Una persona que no haya sido quebrantada, oiga lo que viene, por naturaleza tendrá en el fondo de sus intenciones en todo lo que hace llevarse la gloria y los honores para él. Sin quebrantamiento se pasa a ser arrogante, soberbio, prepotente, autosuficiente, independiente, altivo. Y con estas características no se califica para ser un adorador. Menos podrás brindar una verdadera adoración a Dios con esta actitud de la vida. La verdad del caso es que nadie puede ser un adorador y presentar una adoración o una verdadera adoración si tiene más alto concepto de sí del que debe tener, pero tampoco se puede entrar en una genuina adoración con un bajo concepto de sí del que se debe tener. El autodepresión y la bajestima cercenan la posibilidad a un ente de presentar una adoración genuina y eficaz. La más grande expresión de adoración es cuando, oiga, renunciamos a nosotros mismos y empezamos a depender de Él. Las más grandes expresiones de adoración es morir para que Él viva en nosotros. Las más grandes expresiones de adoración es cuando entregamos a Dios nuestro ego y renunciamos a nuestro yo. Las más grandes expresiones de adoración es perderlo todo en la vida para ganarlo a Él. Las más grandes expresiones de adoración es entender que aunque estemos en el lugar más preeminente, en lo más alto de la vida, no debemos olvidarnos de dónde Él nos sacó. Quebrantarnos ante Dios y mantenernos en esta aptitud es la más grande expresión de adoración para Él. De allí parte de la adoración. Así no cantemos ninguna canción ni toquemos ningún instrumento. En toda la historia, nadie fue un candidato más calificado para la grandeza que Jesucristo. Era el primero
y a la vez era el propietario, y a la vez el creador del universo. Todo el poder y la autoridad, toda la sabiduría, todos los estatutos sociales, la política, la ciencia, la filosofía, la sociología, la medicina, los poderes gubernamentales, pudieron haber sido de él. Él pudo ser, oiga, la figura principal entre las cosas. Tenía el material necesario, el puesto número 1 en la jerarquía de los famosos. Era suyo y si lo hubiera querido. El número 1 de todos los números 1. La quinta esencia del rey del mundo. Él pudo haber sido lo máximo, pero él aborreció todas esas cosas. Él sabía que la única forma de ser una ofrenda agradable para Dios era su propio quebrantamiento. Y esto lo condujo a la humillación, y por causa de esto se humilló a sí mismo, despojándose de todas sus prerrogativas. Oiga esta expresión. Despojándose de todas sus prerrogativas y propiedades. ¿Cuáles son prerrogativas y propiedades? 1. Ser uno así con Dios, Jehová. Y decidió hacerse un ser humano, poco menor que los ángeles. 1. Abandonó su posición de ser un ser eterno. Dejó de ser eterno. Dejó lo infinito. Dejó la parte del todopoder. Dejó la omnipresencia y dejó la omnisciencia para meterse en el cuerpo de un ser humano, pero me llama la atención que no abandonó el amor. Ni la fe, por supuesto, porque son gemelas. Ahora se despojó de todas estas prerrogativas, de toda la adoración que recibía en el cielo durante todo el día, porque allá no hay noche. Yo no sé cómo hacen los que les gusta dormir tanto. Para allá al cielo. Allá no hay noche. Ahora, pastor, te estás metiendo con la gente. No, por echar broma. No dejando de ser Dios, tuvo que dejar de operar, oiga, como Dios. Y en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y por causa de haberse mantenido en humildad, se presentó como ofrenda al Padre. Siendo acepto a Dios, el apóstol Pablo presenta esta verdad en la carta que escribe a los Filipenses. Oiga, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, oiga, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:6 y 8. Este es el mismo sentir que debemos tener como adoradores. Y que, como adoradores, si queremos calificar para presentar una verdadera adoración. Es decir, esa es la posición que al usted y yo asumirla, entonces nos hace ser unos adoradores. La obediencia implícita en la adoración, así como la humildad es producto del quebrantamiento, la obediencia es producto de la humildad. En Filipenses 2:8 se nos dice que la obediencia forma parte del sistema de la adoración como principio. Quien no haya aprendido lo que encierra el sistema de la obediencia y no haya hecho de ella un estilo de vida, nunca podrá calificar como verdadero adorador. El contraste de la obediencia en la rebeldía, y jamás los que se rebelaron honraron a Dios. En 1 de Samuel 15:22 se nos presenta la verdad de este principio. Oiga lo que viene. El profeta Samuel le dijo
al rey Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Más adelante, en los versos del 24 al 26, se deja ver, claro, cómo es imposible, oiga, cómo es imposible tratar de presentarle a Dios una adoración mientras se ha quebrantado sus mandamientos entrando en desobediencia. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová a su palabra, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, en este caso por escuchar a la del pueblo, o en este caso serían sus caprichos, su gula. Y Jehová te ha desechado, en este caso, para el oficio del reinado, para que no seas rey de Israel. Por tanto, no puedes presentar adoración. Hebreos 5:8 dice que Jehová, para presentarse a Dios, para presentarse a Dios como ofrenda agradable, tuvo que aprender la obediencia. Muchas fueron las oportunidades que se le presentaron a Jesús para tomar sus propias decisiones. Pero él aprendió la obediencia y de lo más íntimo de su ser exclamó: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. La base fundamental de la adoración, oiga, es la obediencia. Satanás dejó de ser un adorador cuando se rebeló. Coré perteneció a la tribu de Leví, encargada del servicio en el tabernáculo. Perdió sus principios a causa de su rebelión y no participó más del santuario. Número 16, 7 y 11. Jesús, en una de sus reprensiones y exhortaciones, le dijo a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Lucas 6:46. El término Señor viene del griego Kyrios, que en el lenguaje cultural era una de las máximas expresiones de adoración y entrega que un individuo podía manifestar. Por lo que Jesús quiso decir fue: ¿por qué me expresas adoración y entrega llamándome Señor y con tus hechos dices todo lo contrario? Este es el sentido que le dio Jesús al hacer referencia de lo que el rey David describe acerca del Cristo cuando dijo. Entonces él dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Es decir, el decir Señor en la máxima y la más fuerte expresión de adoración, cuando va acompañada, oiga, con hechos, porque un señor en el contexto cultural es aquel que gobierna y dirige aún las más grandes vicisitudes de la vida. Jamás se puede ministrar en adoración si hay un área en tu vida en que Dios deja de gobernar. Jesús, conociendo estas verdades y cumpliendo con estos principios, pudo usar el término Señor como expresión de adoración. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mateo 11:25. Por esta causa
Estas tres grandes virtudes, el quebrantamiento, la humildad y la obediencia, aunado a la sumisión y a la sujeción, son factores y principios inalterables para la adoración. Cabe destacar que estos principios son dependientes el uno del otro. La obediencia es producto del quebrantamiento, pero en medio de estos dos está la humildad. A resumidas cuentas, la adoración está en total dependencia y en proporción directa con todo lo que tenga que ver con la autoridad. El no conocer el sistema de lo que tiene que ver con la adoración y someterse a ello es quebrantar uno de los más grandes principios de adoración, señoras y señores. La adoración y el resentimiento. Vamos a ver un poco sobre esta área para que nos examinemos por ahí. El resentimiento relativo a las raíces de amargura. ¿Qué es el resentimiento? Es el contenido de disgusto o enfado enviado por el recuerdo de una ofensa o un agravio recibido. Es el sentimiento de hostilidad o adversión hacia la persona que ha causado el daño. El resentimiento se denomina como la llamada raíz de amargura, que es lo que mantiene el alma atada, angustiada, desprovisto del favor de Dios. Una raíz de amargura, según el contexto bíblico, es aquel resentimiento que emana y produce frutos nocivos, letales y amargos que pueden envenenar y contaminar o influenciar el alma de los que nos rodean, Hebreos 12:15, y que a su vez mantiene el alma envenenada de aquel que la posee y que es capaz de producir daños a costa de lo que sea. Ningún verdadero creyente, oiga, puede usar su fe en adoración de una manera efectiva a menos que se haya librado de la raíz de amargura, aferrándose a este resentimiento, siempre va a atrofiar nuestro crecimiento y promover espiritual. El Señor desea que su pueblo sea libre de este flagelo para vivir y moverse de acuerdo a su voluntad. Dejar ir el resentimiento equipara a cada creyente a experimentar cosas grandes en el Señor. El resentimiento o las raíces de amargura se manifiestan en tres aspectos que a continuación las vamos a detallar y a estudiar. Ellas son odio, envidia y rencor. Hay que tomar en cuenta que estos resentimientos que se denominan raíces de amargura son compatibles el uno con el otro. Casi siempre se manifiestan en conjunto, formando un vínculo vicioso, dándose una asociación recíproca para causar daño, en su mayoría cuando hay odio, rencor. Donde hay rencor hay envidia, y así sucesivamente, señoras y señores. De estos tres tipos de resentimiento se deriva una serie de pecados, pecados que atentan en contra de la iglesia y que a su vez la destruyen como cuerpo. Pecados tales como la falta de perdón,
el celo, la ira, el enojo, la maledicencia, el chisme, el escarnio, la censura, la difamación, el brollo, la contienda, la rivalidad, la competencia, la falta de unidad, entre otros. Y el otro problema que tenemos es que todos estos tipos de pecados nadie les pone disciplina en la iglesia. Es decir, los pecados que se disciplinan en la iglesia en su mayoría son los del ombligo para abajo, pero del ombligo para arriba no, y todos estos están del ombligo para arriba yo. Es el problema que tenemos por ahí. Ahora, ok, entre otros, por esta causa debemos luchar, oiga, por todos los medios para que este resentimiento no reine en el corazón de un hijo de Dios. Pasemos a hacer un análisis de cada uno de ellos para tener mejor comprensión del tema. Odio. El odio es el aborrecimiento, caracterizado por una gran aversión o disgusto profundo. El odio es un resentimiento complejo que puede incluir ira, temor, enemistad, desprecio, mala voluntad, deseo de perjuicio. Proverbios 10:12. El término odio no aparece en el canon del Nuevo Testamento. Es más familiar el Antiguo Testamento. En el Nuevo está el equivalente a aborrecer, con la misma propiedades y características del odio. El odio tiene el odio, viene del hebreo sane, que significa detestar, tiene que ver con la enemistad. El sentido predominante del término asocia con los celos. El odio puede llevar a la persona que está envuelta en él al homicidio, al maltrato físico y verbal, a la censura, a la difamación, entre otros. El odio está asociado con la envidia, es aquello que emana del interior del ser, a veces al verse desprovisto de lo que otros tienen. En el Nuevo Testamento, el aborrecer es comparado con el homicidio en omisión. Esto denota la seriedad de dicho resentimiento, que es tan penado y condenado por Dios, como si hubiera cometido el crimen. El que aborrece a su hermano se le llama homicida por la sencilla razón de que el pecado consiste en la disposición interna de la que el acto es tan solo la expresión exterior, es decir, el hecho es decir, del pensar al hecho hay muy poco trecho. Todo el que aborrece odia a su hermano, es un homicida. En otras palabras, asesino. Primera de Juan 3:15. Envidia es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo o oír de la prosperidad de otros. Santiago 4:2. El envidioso se molesta cuando otros prosperan y se alegra y celebra cuando otros fracasan. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existen dolor o desdicha por no poseer lo que otros tienen, sea bienes, cualidades superiores, entre otras cosas. La envidia es el deseo de privar a otro de lo que tiene. La envidia está muy relacionada con el celo, el querer tener lo que otros tienen con motivos incorrectos. La envidia
es un arduo deseo de querer ver a sus semejandos hundidos en el más grande de los fracasos. En el ámbito del de la psicoanálisis, la envidia es definida como un sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo poseído por otro. La envidia daña la capacidad de gozar. Es el factor más importante del socavamiento de los sentimientos de amor, ternura o gratitud. La envidia es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseado por el individuo envidioso, teniendo el impulso de impulso de quitarlo o dañarlo. La envidia no tiene ninguna relación con el amor. La persona envidiosa es insaciable porque su envidia proviene de su interior y por eso nunca puede quedar satisfecha, ya que siempre encontrará otro en quien centrarse. Por esta causa, el apóstol Santiago es muy claro en el asunto. Te lo voy a transcribir en diferentes versiones para que tengas mejor comprensión de lo delicado del asunto, tal como lo presenta el apóstol. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Soy envidioso y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. La Biblia de las Américas. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan y sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y hacen la guerra y no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Dios habla hoy. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hace la guerra y no tienen porque no piden. Nueva Biblia al día. Desean lo que no tienen, entonces toman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no lo piden a Dios. Nueva traducción viviente. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean, no consiguen lo que quieren porque no lo piden a Dios. Palabra de Dios para todo. Ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan, si arden de envidia y no consiguen lo que desean. Entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Reina Valera contemporánea. Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no lo pueden alcanzar. Combatís y lucháis porque no tienen lo que deseáis, porque no pedís. Reina Valera 1960. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tienen lo que desean, porque no pedís. Reina Valera 1995. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar, promover la guerra. Pero
ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Traducción del lenguaje actual. Eso es sobre la envidia, rencor. Es el resentimiento o sentimiento de hostilidad o enemistad hacia una persona, motivado por una ofensa, daño o perjuicio sufrido. Es el sentimiento arraigado y persistente que no se olvida y a pesar de la distancia o alejamiento. El rencor está familiarizado con el odio. El rencor trae como resultado la falta de perdón. El que siente rencor es porque ha sido herido su ego o dañadas sus emociones de alguna manera. El rencor fue un fin nefasto para quienes lo practican y científicamente produce problemas cardíacos tales como arritmias, infartos, entre otros, problemas estomacales como gastritis, úlcera, entre otros, enfermedades en el sistema cerebral como producto de la ira constante. Se pueden desatar derrames cerebrales y hasta aneurismas que producen la muerte. También producen insomnio, trayendo como resultado desajustes en el sistema nervioso. El rencor puede conducir al individuo a las adicciones como al alcohol, al cigarrillo y a las drogas o a otro tipo de droga. El rencor conduce a sus víctimas a la traición amarga, a la traición amarga. Amarga el alma, desfigura el rostro, decae la mirada por lo que están siempre apagados en espera de mostrar la venganza que está en su corazón. El rencor y el engaño van siempre de la mano para destruir y a quienes lo practican concibiendo maldad en su ser. El rencor o el rencoroso vive en estado de amargura, amargando la vida de los que lo rodean. Es contaminante e influyente. El rencor es un cáncer psíquico, aunque aquí dice espiritual, pero espiritual no lo creo, que reconcome y acaba con la vida de aquellos que se sumergen en él. Lo triste del caso es que el rencoroso siempre termina, ¿cómo termina? Solo y enfermo. Solo enfermo, desprovisto aún del favor de Dios, no por causa de Dios, sino por causa de él, ¿no? Sino por su terquedad, obstinación de estar sumergido en el rencor. Ahora, ¿cuál es la medicina? Perdonar, no hay otra. Lo duro y lo pesado del caso es que este tipo de pecado, el resentimiento, denominado como pecado de omisión, no es juzgado, ni lo corrigen, no ponen a nadie en disciplina por eso, ni es disciplinado en la iglesia. En nuestra congregación se juzgan los pecados que se cometen del ombligo para abajo, pero pero el que se comete del ombligo para arriba, que está entre ellos nadie lo toma en cuenta, no sabiendo que es tan penado, condenado y tomado en cuenta por Dios como cualquier tipo de pecados que se cometan de comisión. ¿Cómo combatir estos flagelos? Esto es combatido con la naturaleza del amor. Romanos 5:5 dice que en nosotros ha sido derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo. Ahora,
del apego de Dios, reinando y emanado de nosotros. Cuando hacemos un análisis de las verdades de Dios, de las verdades del reino de Dios, todo se dio y se da por amor. Las escrituras te definen el amor de Dios en 5 propiedades que son muy virtuosas. ¿Cuáles son? Lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace y lo que el amor no hace. Lo que el amor es y en lo que el amor no deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera a Corintios 13, 4 y 8. Por lo tanto, el primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor. No nada. Entonces, si nos movemos ahí, nos podemos librar de esos flagelos que hemos hablado. Cuando tenemos conocimiento de la naturaleza del amor de Dios y dejamos que gobierne nuestra vida, que la naturaleza de Dios, no hay lugar para ningún tipo de resentimiento, entonces seremos libres para vivir y disfrutar la vida de Dios y seremos aptos para recibir las grandes bendiciones que vienen de Él, y también seremos aptos como unos adoradores. En el Evangelio de Mateo deja en claro que el perdón es indispensable para calificar como adoradores y por ende presentar una adoración. El pasaje expresa como sigue. Vamos cerrando con esto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que en el pasaje hay 2 términos que indican que Jesús está tratando el caso de un adorador, que son ofrenda y altar. Estos términos nos muestran que hay una adoración implícita. Entendiendo esta verdad, debemos comprender lo serio que es Jesús con el perdón como principio de adoración. Jesús dijo: si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú a él. Lo lógico del caso sería que yo buscara a quien he ofendido, no al que me ofendió. Es el caso de que mi hermano me ofenda, él debería venir, buscarme, y según el pasaje es todo lo contrario. Aunque yo no haya sido el causante del problema, aunque haya sido él agraviado, debo ir a mi hermano que fue el agresor. Esto nos muestra la seriedad del asunto en relación al perdón y a la adoración. Amén. Amén. Bueno, señoras y señores, el tiempo se nos fue.